Hola amigos televidentes, bienvenidos en este domingo 7 de julio a otro programa de Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y les doy la bienvenida. El día de hoy para tratar sobre un tema que se está debatiendo en muchas partes del mundo y tiene que ver con la legalización de consumos de cierta droga y el tema de las adicciones y cómo luchar contra esas adicciones. En el mundo entero, los que promueven la descriminalización de las drogas cuentan con la intervención de algunos notables, algunas personas representativas como expresidentes destacados, líderes internacionales, intelectuales e incluso empresarios. Las voces de los integrantes de la Comisión Global sobre la Política de Drogas, que en un informe publicado el 2 de junio del 2011 recomienda a los gobiernos reconocer que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado, obliga al mundo a repensar. Y lo cierto es que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. Nos obliga a repensar estrategias, no solo desde el punto de vista policial o militar, sino repensar en la lucha contra la adicción. Y en ese sentido hay algunas recomendaciones para el cambio. Uno, finalizar la criminalización y marginalización de quienes consumen, pero no dañan a otros. Experimentar modelos de regularización legal de drogas, especialmente la marihuana, poner a disposición variadas modalidades de tratamientos para los adictos y usar principios de derechos humanos tanto a usuarios como a los involucrados en las bases del mercado de drogas, cultivadores, pequeños comerciantes, mulas. Para tratar sobre estos temas, en la necesidad de repensar sobre la lucha contra la droga y la adicción, veamos a quienes hemos invitado. Juan Botazo Boetti, doctor en misionología, teología y antropología por la Universidad Gregoriana de Roma, fundador y actual presidente del Centro Cultural Abya Yala, cofundador de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, miembro de la Real Academia Nacional de Historia, director de proyectos sociales Juan Botazo. Lobsan Espinosa, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, psicoterapeuta certificado por la Universidad de León de España, máster en Salud Mental de la Universidad de León de España, consumidor médico de cannabis, científico investigador de la conciencia mediante psicoactivos, como la mescalina, LSD y el THC-25. Napoleón Vázquez, doctor en Psicología Educativa por la Universidad de Columbia de Estados Unidos, máster en Orientación Familiar de la Universidad Autónoma de México, experto en crisis de la adolescencia, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, director del Centro de Programas Educativos de Psicología y Salud, PROEPS. Ricardo Loor, orientador integral, licenciado en Psicología, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guayaquil, diplomado en Transformación Educativa por la Universidad Edgar Morin de México, líder de Prevención en Drogas de la Dirección Regional del Litoral del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONCEP. Bueno, ellos son nuestros invitados y les doy la bienvenida. El doctor Juan Botazo Boetti, Ricardo Loor, Napoleón Vázquez y Lobsan Espinosa, con quien vamos a tratar este tema. Comienzo con Lobsan Espinosa. Lobsan, el tema de la droga, el tema del narcotráfico es una realidad. Y es una realidad que mueve lamentablemente mucho dinero en el mundo. Y digo lamentablemente mueve mucho dinero en el mundo porque mientras este negocio siga siendo rentable, el tema va a ir creciendo, y el problema es que la comercialización de la droga encuentra seres humanos vulnerables que les genera adicción y les daña y les afecta el desarrollo de sus vidas. En ese sentido, lo que se está discutiendo en el mundo, lo que dije que este conjunto de notables está proponiendo y lo que hoy se debate sobre la legalización del consumo de drogas, de ciertas drogas, por cierto, ¿consideras tú que es la solución al tema? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Me parece que este es un tema definitivamente importante para ponerlo en la palestra pública, principalmente por un hecho fundamental.
Las partes mecánicas, es decir, el control que se ha ejercido sobre quienes han consumido o quienes siguen consumiendo drogas, son políticas destructivas, son políticas que no han permitido ni siquiera una restauración de la persona en el caso de la adicción. Y vemos que esto se ha propagado por todo el mundo debido a que estamos viviendo un momento importante de transición. Cada vez que hay transiciones, y en este caso es el combustible, cada vez que el combustible empieza a cambiar a lo largo de la historia, ha cambiado completamente la vida de las personas. Entonces, al cambiar el combustible, también estamos cambiando la mente. Y la mente en este caso hace que empiece a emerger ciertos elementos que se denominan en psicología un revival arcaico. Y esto tiene que ver con el consumo de sustancias. Hay que tomar en cuenta que desde la más remota antigüedad el ser humano ha estado en contacto íntimo con las sustancias, lo que le ha producido una evolución en su parte tanto espiritual como evolutiva. Hay que tomar en cuenta algunos detalles, por ejemplo, de las investigaciones que se han hecho acerca del consumo de hongos en las sociedades humanas, y se ha establecido con evidencia muy clara desde los egipcios y antes que el consumo de hongos era algo que favorecía el contacto con lo espiritual. Entonces pienso que en este momento histórico en el que estamos viviendo de transición y de regresar a una parte primitiva nuestra espiritual, es un tema del que se debe tomar muy en cuenta, porque si estamos viendo eso desde un punto de vista psicológico, la propagación de toda esta lacra social que se denomina narcotráfico y todo lo que lo implica, nos están diciendo que la sociedad está enferma y necesitamos ponerle alguna solución a esta enfermedad. El tema pasa entonces por la necesidad de generar conciencia, movilizar conciencia, y el tema pasa por el tema de que esos excesos, tomar conciencia de que esos excesos realmente generan un daño a la vida del ser humano. Un problema, exactamente. El ser humano necesita saber sus límites, ¿no? Y aparte de eso, el ser humano en bendita hora tiene libre albedrío, pero esa libertad necesita también una responsabilidad con respecto a la libertad. Libertad con responsabilidad, derechos y obligaciones, y una gran corresponsabilidad. Por cierto, Napoleón Vázquez, el tema de las adicciones es un tema severo, es un tema que requiere tratamiento, es un tema que tiene que vérselo como salud pública. Y una de las causas de que se esté debatiendo el tema de la legalización es casualmente diferenciar este tema, que no es un acto criminal consumir, sino más bien que se consume por un tema de una adicción, de una enfermedad, y por tanto hay que tratarlo como una enfermedad. Pero el tema de la legalización de consumos mínimos de droga y deporte, de ciertas drogas, es la solución. Definitivamente, haciendo muchas entrevistas a diferentes estudiantes de diferentes áreas, podemos tener una muestra de lo que significa en la vida de los consumidores, que más está en realidad en la adolescencia y la juventud y adulto. Implica que ellos responden en el sentido de que van a tener más facilidad, porque es un ensayo esto de la ley, es un ensayo, pero definitivamente no hay todavía una educación de ese ensayo para que la gente comprenda que es en beneficio de la humanidad el aplicar ciertas normas. De tal manera que muchos jóvenes han respondido manifestando que por fin van a tener más libertad. Fíjese, es una confusión, es una confusión. La segunda cosa que ellos contestan en prioridad es que en realidad van a poder satisfacer varios problemas que son los que se atienden en el área terapéutica. Nosotros tenemos una estadística en PROEPS donde durante el año lectivo que está terminando, 2012-2013... En la sierra. Sí, aquí en la sierra, definitivamente hay un porcentaje entrevistados, algo como unos 1.200 jóvenes entre hombres y mujeres. El 60% manifiestan que alguna vez lo consumieron o que siguen consumiendo. El 60%. De tal manera que es altísimo la inclinación por entrar a probar, a investigar, exactamente. Es bastante. A investigar, y luego se quedan allí. Pero es importante saber por qué, y esa fue la investigación, por qué entra. Algunos por curiosidad, un porcentaje mínimo, pero una gran mayoría por la problemática que viene desde la familia hasta la sociedad genérica. Recordemos que la problemática que en esto menciona Napoleón Vázquez, que viene desde la familia y la sociedad, recordemos los altos indicadores de violencia intrafamiliar.
todas estas rupturas en las familias generan alteraciones en cada uno de los individuos que la conforman. Por tanto, de pronto, cuidado, esto nos transforma también en válvulas de escape. Y una precisión, Napoleón, antes de pasar a donde Ricardo, dice, esto lo que va a brindar es más facilidad. Y como no hay educación sobre este ensayo, palabras textuales que te he citado, puede traer serias consecuencias. Esa parte ya la concluyo yo. Pero cuando hablas de más facilidad, esto podría concluir entonces que podría haber más venta por volumen. Es que es muy difícil que hayan autoridades que en cada colegio, en cada zona escolar, haya un policía para cada chico pesando los gramos de lo que está consumiendo. Pero si estamos hablando de tema escolar y estamos hablando de colegio, estamos hablando de menores de edad, y ahí sí el tema es ilícito, es decir, por ahí no pasaría. Estamos hablando de mayores que tengan estos tipos de adicciones, porque sería prohibido venderle a un menor de edad tal cual como es prohibido vender un licor, un alcohol, cualquier tipo de alcohol a un menor de edad. Sin embargo, está comprobado que en realidad se lo hace. Tenemos en tratamiento a muchos niños desde los 10 y 11 años consumiendo droga. 10 y 11 años. 10 y 11 años. Estamos hablando de quinto y sexto hasta séptimo de básica, nivel escolar. Que es tremendo. Voy donde Ricardo Lor, líder de prevención y funcionario de prevención del CONCEP. 60% de la población alguna vez ha dicho que ha consumido o que está consumiendo, 6 de cada 10 personas, y el promedio de edad de iniciación es entre 10 y 11 años. Más o menos igual que cuando hicimos el programa sobre el alcoholismo. Esto significa que requiere, más allá de este debate de la legalización de consumo de ciertas drogas, requiere un trabajo de prevención y de educación en este sentido. Ricardo Lor, ¿cómo establecer entonces una estrategia que responda a una política pública eficaz? El fenómeno social de drogas es realmente complejo. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de varias dimensiones que están presentes aquí. Una de ellas es la legal, hay la social, la psicológica, médica, educativa. Hay muchos factores presentes aquí. Esta resolución del CONCEP realmente ha generado mucha confusión. Uno, que no es ley, es simplemente una resolución. CONCEP no puede emitir leyes, eso le compete a la Asamblea. ¿Te refieres sobre la tabla? Sobre la tabla, sí. Claro, lo que pasa es que se está discutiendo a propósito del Código Orgánico Integral Penal que está debatiéndose en la Asamblea Nacional. Así es. Allá, cuando lo discuta la Asamblea, su resolución sí va a ser ya vinculante, obligatoria para los jueces. Pero el tema va, ¿en qué sentido? No toca ningún aspecto de tenencia de drogas, de legalización, de producción, simplemente está como una orientación para los jueces, porque en este momento no tenemos una dosis mínima. Los jueces se basan en la discrecionalidad de ellos para tomar sus decisiones. Da lo mismo que una persona tenga para consumo que para microtráfico. Tonelada o gramos, no hay diferenciación. Entonces, no se discrimina si una persona es consumidor o es microtraficante o es gran traficante. Ahí se cometen grandes injusticias en este momento. Claro, porque no está clasificada la gravedad del delito. Una cosa es que yo, por adicto, tenga un cigarrillo de marihuana, y otra cosa, alguien que comercialice abiertamente muchos cigarrillos de marihuana, por poner un ejemplo. Sí, entonces no es la policía la que va a estar con la balanza, ¿no? Preguntando cuántos gramos, midiendo cuántos gramos. No. Policía, la tenencia sigue siendo un delito, y ese es uno de los problemas. Puede consumir desde hace 15 años, desde 1997, en Ecuador no es penado consumir drogas. Artículo 103 de la ley, ¿no? No es penado. La Constitución del 2008, en su artículo 364, igualmente nos habla de que no se criminalizará el consumo. Pero la tenencia es penada. Entonces, tenemos un vacío que hace mucho daño, ¿sí? Y ahí es donde la tabla va al sector judicial, a los funcionarios judiciales. No va a legalizar nada, ninguna situación, ¿ya? Para que el juez tenga algún elemento. Cuando le llega el informe, él parte con la cantidad de drogas, pesa, van a determinar la calidad, ¿sí?
y ahí él toma decisiones. O sea, un punto referencial. Referencial, que no es vinculante. Ok, quedémonos ahí por un momento, Ricardo, porque tengo un punto de orden de parte del LOPSAN y luego regreso a ti para terminar el tema de prevención y estudios para pasar donde Juan. Por favor, LOPSAN. Sí, Carlos, muchas gracias. Lo que quería comentar, adicionar a lo que nos menciona Ricardo, es el hecho de que se podría tomar en cuenta el autocultivo, que es uno de los métodos que ha servido a nivel mundial para poder reducir los índices de violencia que están asociados con el consumo. ¿Que se podrían considerar, dices, el autocultivo? El autocultivo. Es decir, comunidades que cultiven. Comunidades que cultiven y personas que sean usuarias que cultiven para sí mismas. Es decir, tener una responsabilidad de los actos, saber las consecuencias que eso implicaría. Entonces, si es que tendríamos una política de autocultivo, el hecho de que la persona pueda fomentar su propia dosis o lo que él tenga y que no necesita ser penalizado, sería una pauta importante para tomar en cuenta, porque la criminalización se da más que nada cuando hay una secuencia de personas que distribuyen la sustancia. Desde el gran traficante hasta el microtraficante hay una gran cadena. Claro. Sí, entonces, el tema es el control. El tema es el control. ¿Cómo controlas eso? Pepe Mujica, presidente de Uruguay, lo que habla es tener el control desde el Estado, es decir, que el Estado sea quien lo fabrique para poder ejercer el control, porque lo otro sería a lo mejor sensible, pero lo vamos a debatir y lo vamos a discutir. También hay una posición de la organización Diabluma en ese sentido. Terminemos entonces con el tema de la prevención. Entonces, en menores, inadmisible. Alcohol es legal. No por el hecho de ser legal, alcohol y tabaco son pues alimentos nutritivos. Igual, en un momento determinado, si esta sustancia, marihuana, pasa a ser legal, tampoco no es alimento nutritivo. Pero con menores, inadmisible. Bajo ningún concepto está esto vinculado a ellos, definitivamente. Lo que tenemos ahorita como un gran enemigo, si se quiere, de la prevención y un gran aliado del tráfico de drogas, es la desarticulada intervención interinstitucional. Necesitamos salud, el tratamiento que no siempre es residencial, puede ser ambulatorio. Necesitamos prevención, educación. Necesitamos control de las sustancias, una represión honesta, frontal, fuerte, ¿ya? Necesitamos la familia, su trabajo. Es decir, pero todo esto tiene que tener una coordinación, un objetivo común. Nuestro enemigo no son el consumidor, no. Es el tráfico, es la víctima, traficante. El consumidor es la víctima. Entonces, apuntemos allá. Tenemos nosotros así cosas que realmente nos van a dar luces en este sentido. Y hay un actor que se te quedó, a lo mejor, los gobiernos seccionales. No podemos excluir a los gobiernos seccionales de esta gran articulación que debemos tener, porque aquí ellos son los más cercanos al pueblo, porque el gobierno central sí puede tener la política pública, puede tener la subsecretaría, pero los gobiernos seccionales tienen que involucrarse, tienen que aprender a involucrarse en todo lo que hace daño a los ciudadanos más inmediato. Voy con Juan y después te doy la palabra, LOPSAN. Juan, en el mismo orden de cosas, tú eres un educador, eres cofundador de la Universidad Politécnica Salesiana de acá de Quito, y esto genera también un gran debate al interior de la academia. Hay rectores de colegios preocupados, hay profesores preocupados porque no están preparados para poder atender este tipo de inconvenientes. ¿Cuál es la opinión desde la óptica de la academia? Bueno, quiero hacer una premisa. Yo de todos los panelistas soy el único que no soy especialista en absoluto en ningún sector de este problema. Por eso te hemos invitado. Represento la opinión del hombre de la calle, pero no quiere decir que no tenga mis opiniones. Tu opinión, claro. Desde dos puntos de vista. Primeramente, yo trabajé una docena de años en el oriente con los Shuar. Es un pueblo que no es que ancestralmente que cultivaba ese siglo. Cultiva, usa o hace un gran uso de alucinógenos. Lo que hablaba, ese contacto con la espiritualidad que hablaba Lopes. Exacto, y eso yo no he visto adictos, ¿no? Por decir, lo usan en ciertas circunstancias porque es el instrumento para ver la verdadera realidad que va más allá de lo sensorial. Sabemos que el Valle del Chota era un valle de cultivo de coca, antes de que los jesuitas lo sustituyeron con la caña, con sus haciendas. Bien, ese es un punto de vista que lo tengo presente porque he visto el uso que se hace y los efectos que tiene. Pero sobre todo, desde el punto de vista de la educación, hemos escuchado números como este de que empiezan a 10 o 11 años a usar estas sustancias, que 6 sobre 10 han tenido alguna experiencia de este tipo, quiere decir que es un problema que toca totalmente el sector de la educación.
Y a la sociedad en general, Y o a sea, la porque este tema, sociedad. con 6 de cada 10, el problema es transversal. Lo cual quiere decir que 6 de cada 10 familias tiene en alguna forma este problema. Y entonces, como educadores, tenemos que tener un punto de vista, porque es una cosa que ignorarla sería absolutamente deshonesto y ridículo, ¿no? Y desde el punto de vista de la educación, ¿qué se puede hacer, Juan? Yo hablo como salesiano, ¿no? Nosotros como punto de partida en la educación tenemos la preventividad. Hay que trabajar tremendamente sobre la preventividad. Nosotros tenemos bastante presencia, trabajo con los chicos de la calle. Los chicos de la calle hacen un gran uso de estas sustancias y generalmente se drogan con cualquier cosa. Ahora, vemos que en ese sector es importantísimo cuando un chico llega a la calle no permitir que se callejice. Es decir, que si entra muy adentro en la experiencia, después sacarlo otra vez Es complicado. afuera, es complicadísimo y casi imposible. No es imposible, pero es complicado. Súper complicado. Pero lo cierto es que hay que repensar este tema, porque a mayor profundidad del problema al Estado se le obliga también no solo a entrar con una solución, ya se está repensando el tema, pero es más recursos económicos todavía que hay que invertir en todos estos temas. Y lo que tratamos más bien de hacer, deberíamos hacer, es de optimizar los recursos a efectos de bajar todos estos efectos negativos. Veamos lo que opina el doctor Juan Lobato, director del Centro de Rehabilitación Volver a Empezar, quien tiene sus inquietudes al respecto de esta política, y luego regreso con Lobsang con el punto de orden que me pidió. Las dosis que ha establecido el CONCEP respecto del consumo, pensamos nosotros que hay un impulso bastante grande que va a existir en la población, especialmente joven, de interés por entrar en el proceso de consumo de sustancias. Es bastante probable que eso se dé, no existen antecedentes respecto de esto, pero una vez que se quite el límite social que implica una reglamentación, va a existir un incremento en el proceso de consumo, especialmente de menores de edad. Habría que establecer con claridad la posibilidad que tiene el Estado de hacerse cargo de una problemática tan grave como es la adicción en el país. Existen muchas posibilidades de que esta circunstancia cree en el Estado una motivación para poder establecer los mecanismos de ayuda para las personas, porque independientemente de que haya una reglamentación o no, hay un problema social que implica la adicción. Hoy creo que el Estado no está preparado para dar una respuesta a toda la problemática que viene con este tipo de reglamentación, ni siquiera la que actualmente existe. Entonces, si esto motiva al Estado para que se haga cargo de esta circunstancia y la legislación permite que las personas que estén involucradas en este contexto de consumo puedan recibir un tratamiento adecuado, puedan recibir la ayuda que se necesita y que requieren, sería un paso hacia adelante. Si es que el Estado no toma no pone cartas en el asunto, si no pone la responsabilidad que le corresponde, podría ser un paso hacia atrás. Bueno, Juan Lobato plantea la inquietud y la duda, por cierto. Dice, ¿el Estado realmente está preparado? Y dice, si el gobierno tiene una política de manejo de adicciones para que sea viable al cambio de políticas. Lobsang, sin perjuicio que o puedas opinar sobre el punto de orden que me pediste, también las declaraciones de Juan Lobato. Sí, en el aspecto del consumo de cannabis, específicamente de la que se ha hecho muchas investigaciones y se tiene muchos datos, hay que tomar en cuenta el punto de vista en el que casi siempre se la inscribe. Solamente una precisión, sí, Lobsang, no sí. Todo el mundo a lo mejor sabe lo que es el cannabis, podemos explicar qué es el cannabis, sí. Aunque con 6 de cada 10 a lo mejor muchos ya lo saben, sí. Sí, es que es importante justamente ser un tema que quería plantear, el uso del lenguaje. El lenguaje tiene un poder impresionante, ¿no? Desde un punto de vista psicoanalítico, el lenguaje nos estructura y estructura el inconsciente. Entonces, cannabis es el nombre científico que tiene la planta de la marihuana. Es cannabis sativa y cannabis indica, son las dos que usualmente se utilizan. Cannabis significa caña y sativa es salvaje, es una planta salvaje. Eso significa, en otras palabras, cannabis. Y sí tiene un componente alimentario.
se tiene muchos datos que las semillas generan mucha proteína y se puede tomar en cuenta como un factor de alimento. Entonces es algo dentro de la cannabis que se puede utilizar, que yo lo veo desde 3 puntos de vista también, ¿no? Se la puede utilizar como alimento, porque es un alimento, de hecho las semillas lo son. Se la puede utilizar desde un punto de vista comercial, es decir, se pueden hacer nuevos papeles, porque una de las ideas de las nuevas visiones de entender el cannabis es hacer el papel del futuro. Entonces, tomar ya no a los árboles, sino tomar a la cannabis para que se pueda hacer papel. Y juntamente con el uso tradicional que se le daba, que era la hechura de cuerdas, por ejemplo. Desde hace miles de años la cannabis nos ha permitido viajar, porque en los cordeles de Colón, por ejemplo, en la Santa María y en la Pinta y en la Niña, esas cuerdas eran hechas de cáñamo. Ok, pero eso en cuanto a la utilización de otro tipo de cosas. Exacto. Pero en cuanto al consumo, sí, sería el problema. Juan nos decía, en el Oriente consumen, pero no hay adicciones. Exactamente. El tema son los excesos que generan las adicciones. Claro, es que el problema está en la marihuana, que se la suele utilizar con otros aditamentos. Cuando la cannabis se utiliza, cuando la cannabis se utiliza con otros aditamentos, por ejemplo la base de cocaína, la cannabis pierde su función, que estrictamente es el THC, que es la célula, es la hormona que empieza a circular por dentro de nuestro organismo, y ya dentro de nuestro cerebro hay receptores que van a percibir la presencia del cannabis. Entonces, de hecho, estamos desde hace miles de años codificados cerebralmente para recibir el cannabis. De alguna forma el cannabis ha estado junto a la sociedad desde hace mucho tiempo. Ok, pero Napoleón, el tema son las adicciones. Es decir, claro, el caso que planteaba Juan y Lobsang, en el sentido de que esto era usos ancestrales, donde de pronto respondían a ritos por el tema espiritual, etcétera, etcétera, eso es una cosa. Pero cuando ya vienen los excesos y se genera la adicción, el tema es cómo prevenimos la adicción. Definitivo, cuando hacemos un estudio a alguien que ha iniciado con el consumo y va avanzando, desarrollando hasta hacerse un adicto, encontramos que hay también parámetros de su vida personal, de su vida familiar, de su vida social, de su vida educativa, que implican que se reúnan para que él sienta algo que le satisfaga, que le tranquilice, que le alivie, y comienza la adicción. Entonces, en ese sentido, yo volvería a insistir en que la familia tiene su papel fundamental. Mientras la familia tenga la primera escuela de la vida del hijo, del niño, implicando en enseñar qué es la adicción, qué es tal o cual droga, y que ellos la familia está preparada para enseñar eso. Cuando tenemos, ahí está el problema. Cuando tenemos una familia rota, hay una ruptura familiar, donde hay exceso de alcohol dentro de la misma familia, donde se le dice al chico, ándame a comprar cigarrillo, anda a comprarme cerveza, anda a comprarme whisky. Ahí está el problema, que no hay una verdadera orientación y educación a la familia en nuestro medio, en nuestro país, no hay. Conocemos casos directos donde los padres han aceptado la realidad, con mucha franqueza han aceptado, sí, es verdad, yo esto otro. En ese sentido, la disfuncionalidad de parejas divorciadas o separadas, padre alcohólico, padre drogadicto también, problemas económicos, problemas sociales, problemas educativos, todos se reúnen y definitivamente el chico busca, como ya dije antes, ese alivio y entra en el área de la adicción. Me voy a saltar a Juan, no porque no lo quiera escuchar, sino que primero quiero hacerle una pregunta, perdón, a Napoleón, no porque no lo quiera escuchar, sino porque ya que mencionas el tema de la familia, dice, las familias no están educando, el tema es a las familias se les ha enseñado a educar a los miembros de la familia para este efecto, desde el punto de vista de educación, ¿cómo hacerlo? Bueno, no se trata solo de la familia de principios o que el colegio dé charlas. Yo creo que es la estructura que se ha implementado en la sociedad que deja demasiados vacíos. Hoy el sistema escolar, claro, con justa razón se lucha contra el trabajo infantil, pero el sistema escolar deja una cantidad enorme de tiempo libre a los chicos que se reúnen, y cuando los chicos ya un poco crecidos se reúnen, hacen pandillas. Allí hay un influjo recíproco de la manada que induce a conductas transgresivas, aunque personalmente algún individuo no lo quisiera. Yo sí pienso en mi niñez y de tantos otros que venían de la cultura campesina. No había vacíos, se salía de la clase y había un montón de otras pequeñas ocupaciones.
Hoy los países creo que son adelantados en educación, Finlandia, Corea, estudian un sistema por el cual los jóvenes, los chicos estén permanentemente educados, no digo solo trabajando o estudiando, también recreándose, pero hay que tener la gente ocupada. Claro. Ocupada, son los vacíos, el tiempo en que no se sabe qué hacer, ahora vienen las vacaciones. Y todo esto propicia enormemente entrar en grupos con conductas que no son aceptables. Ok, Ricardo, el tema prevención, y vuelvo a ti porque tú eres líder de prevención del CONCEP. Entonces estamos hablando aquí de algunos aspectos. El tema familiar es uno, pero el tema familiar tiene una realidad. Hay una ruptura, padre y madre hoy trabajan, y si es que están los dos padres, porque responden a lo mejor a familias fraccionadas, o en vez de papá, mamá, está el abuelo, tío, etcétera, etcétera, pero también el apoyo escolar, pero también el apoyo de la comunidad. Dice Juan, dice el nivel ocupacional de los chicos es importante para poder prevenir, y eso me lleva también a la necesidad de generar espacios públicos y al tema de tareas extracurriculares, como por ejemplo el tema de la lúdica dentro de los pensum de estudios. Ricardo. Hablábamos al inicio de complejidad. La educación no puede excluirse ni en la familia, ni en la escuela, el colegio, pero no hay una coordinación, una comunicación entre escuela y colegio. La familia espera que el colegio eduque a su hijo. El colegio espera que la familia haga un trabajo. La responsabilidad. Estamos delegando responsabilidades, no estamos cumpliendo. La prevención no la entendemos como exclusivamente información de drogas, de sus efectos, de sus sustancias. No, la prevención es eminentemente educativa, y la educación no tiene solo la enseñanza, es decir, indicar lo que es, lo que no es el aprendizaje, es la formación, es el acompañamiento a los hijos en todos estos espacios. Un asunto importante, algún momento estaba yo aquí como director nacional, y por esta época venía yo a instalarme en Quito. Y una delegación del Club de León de Santo Domingo venía con esta inquietud: se acercan las vacaciones, nuestros hijos no tienen nada que hacer, por favor venga a darnos algo de prevención. ¿Usted lo que quiere son niñeros? No, eso no tenemos, ¿sí? Eso la familia tiene que asumir esta situación, pero ¿quién orienta a esa familia? ¿Quién orienta a esa familia? ¿Cuántas instituciones educativas tienen sus programas de orientación familiar? Claro. Ahora, el tema pasa también porque el Estado debería también ayudar en el tema de espacios públicos y de recreación para los niños, porque no todo el mundo tiene los recursos necesarios para acceder a niveles de ocupación. Eso también es un tema importante que lo vamos a conversar. Mariuxi Rodríguez, vamos a pasar el directo de Felipe Ogaz, activista de Diabluma, y con eso cerramos este primer bloque para regresar con lo que él trata en su intervención al debate. Veamos entonces. Los países que han despenalizado el consumo son los únicos países que reducen el consumo. La cárcel, la represión, lo único que ha generado es que Latinoamérica tenga 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo, ¿no? Estamos poniendo los muertos. Este no es un país de consumidores. El 0,7% de la población en la última encuesta del CONCEP afirma haber consumido marihuana, que es la droga que más se consume en el Ecuador y en el mundo. 0,7% en el último año. Ni siquiera es uno de cada 100. Entonces, este drama es porque hay muchos negocios, centros de rehabilitación que son negocios, el negocio de las armas. Los policías, por supuesto, son los primeros en llorar porque ellos coimaban y sobornaban a la gente para que pueda salir. Pero, a ver, si no somos un país de consumidores, 0,7 según el órgano regular para tener estas encuestas. Según las Naciones Unidas, de los 10.000 laboratorios encontrados en 2010 en el mundo, que es el último año que hay informe, el 2010, apenas 4 estaban en el Ecuador. De las cientos de miles de hectáreas destruidas de coca y amapola, apenas 25 estaban en el Ecuador. No somos un país de productores. El consumo es de los gringos y ellos tendrán que asumir sus responsabilidades. Aquí ni siquiera hay tasas de consumo problemático. De alcohol sí, no. Somos el segundo país de América que más trago consume, y hay quien llora. Ahí, ¿por qué no dicen entonces a los alcohólicos mándenle presos? El trago es una droga más dañina que el crack y que la heroína.
Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político. Yo soy Carlos Rabascal. Estamos tratando el día de hoy sobre este debate sobre la despenalización o legalización de consumo de ciertas drogas en términos de cantidades, mínimas. Estoy con Juan Botazo, Ricardo Loor, Napoleón Vázquez y Lobsang Espinosa. El bloque anterior terminamos con la intervención de un representante de Diabluma, organización social, Felipe Ogaz, quien mencionaba que nosotros no somos un país consumidor, que hay pocos indicadores de consumo. Quisiera dar algunas cifras antes de ir a la famosa tablita que ha generado una que otra polémica. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la venta a nivel mundial fue de 320.000 millones en el 2003. 320.000 millones en el 2003. Equivalente al 0,9% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Me refiero a ese año, obviamente. Las ventas minoristas en las Américas, 151 millones, equivalente al 47% del total mundial. Los mercados minoristas de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe solo rondaron alrededor del 3% del total mundial. La distribución de las ganancias, según Naciones Unidas, el mercado mundial de la cocaína es de 84.000 millones, solo un poco más del 1% del valor que corresponde al ingreso de los productores originales en los países andinos. Los vendedores minoristas de los países consumidores reciben cerca del 65%, Y en el 2010, alrededor de 230 millones de personas consumieron alguna droga ilícita en el año previo. Representa alrededor del 5% de la población mundial entre 15 a 64 años de edad. Con estas estadísticas abro de nuevo el debate en la mesa de Pulso Político Lobsang para luego dar a conocer la tabla de dosis máximas de portabilidad de drogas. Lobsang. Sí. Me parece importante tomar en cuenta que el lenguaje de los números es estéril, ¿no? Es un tipo de lenguaje que de alguna forma nos protege para no hacernos responsables, mientras que un lenguaje de conciencia, que me parece más importante desarrollarlo en este momento, implica que hablemos en un término de conjunción. Generalmente a las drogas o a las sustancias enteogénicas significa que hace salir a Dios, y es una perspectiva de las psicologías contemporáneas. Una de las partes que hay que tomar en cuenta es que muchas veces el lenguaje es disyuntivo. Por ejemplo, cuando hablábamos tras cámara, hablábamos de la palabra prevención. ¿Sí? La idea de la prevención es una idea de reja, de cárcel, ¿no? Entonces, como que la palabra prevención debería ser tomada en cuenta desde otro lado, buscando un sinónimo, porque las palabras tienen un enorme poder en nuestra psique, ¿no? Entonces, creo que debemos hablar desde una perspectiva de la conjunción de la comunicación, es decir, hablar en lenguaje que nos permita colaborar en vez de competir, porque si estamos colaborando podemos sacar lo mejor de los seres humanos cuando trabajamos en grupo. Y ahí entra la educación. La educación completamente, y el estudio, porque en lo personal, como investigador de estos temas, me parece que es importante que se tome una relación entre la administración del placer y también la gestión del placer. Son dos cosas que debemos tomar en cuenta como salud pública. ¿Y cuál es la diferencia entre la administración y la gestión del placer? Sí, mientras que en la administración, por ejemplo, el Estado da un espacio para poder consumir cannabis de forma tranquila, que sería una de las perspectivas que se podría hacer, bajo la supervisión de personas que puedan tener la capacidad para guiar estos estados de conciencia, porque el consumo del cannabis específicamente, he estudiado el cannabis en profundidad, es un consumo que puede llevar a las personas a abrir ciertas puertas dentro de sí mismo, dentro de su psique, para poder entrar en un mundo del sentido, porque justo lo que mis colegas de mesa estamos hablando, se habla de una pérdida de sentido, de un vacío, y ese vacío que puede provenir de la familia o de la sociedad o del aparato jurídico, es un vacío que puede ser llenado con el tema espiritual. Es un tema que no tiene nada que ver con la religión, sino con la experiencia que uno tiene de satisfacer un hambre. Así como sentimos hambre cuando tenemos la gana de comer un alimento, también tenemos hambre espiritual. Pero ahí voy al otro tema. Están diciendo que baje la mano porque no dejo ver a alguien. Pero ahí voy a otro tema y voy con Napoleón. Entonces, eso me lleva a la responsabilidad de los límites.
Eso es importante porque en exceso de esos límites hay un perjuicio para el consumidor, porque en el tema del cannabis, el exceso del consumo del cannabis tiene una afectación al cerebro, reduce el tamaño del cerebro y eso afecta al ser humano evidentemente. Napoleón. Es que cuando vemos que un joven consumidor tiene la opción de conversar, de exponer su forma de pensar sobre lo que está consumiendo, se hace conciencia sobre cuál era en realidad la causa, cuál es el porqué. Y en eso hay una conjunción tremenda, porque definitivamente, de acuerdo a nuestro medio, coinciden en algunos aspectos muchos jóvenes consumidores, coinciden. Ejemplo que ya habíamos hablado, el asunto de los hogares disfuncionales. Ahora el problema vacacional. Entonces, definitivamente, si no hay en realidad algo que pueda a ellos encauzarles al autocontrol, al autodominio, a la conciencia misma de ellos, reconociendo que puede afectarle, que puede causarle algo contra sí mismo y su familia, entonces ellos no tienen autodominio y control, ellos se dilatan con facilidad. Me está pidiendo un punto de orden, Lobsang, y dentro de ese punto de orden, el tema de la conciencia, cuando hay algo en la conciencia, eso puede generar convicción, pero claro, puede ser una conciencia equivocada y puede ser una convicción equivocada que genere impacto positivo o impacto negativo. Exacto. En ese sentido, ¿cómo poder entonces orientar adecuadamente y de forma sana esa conciencia para que genere convicción y evitar que sobrepase esos límites? Claro, en la cuestión de la administración y la gestión me parece que es importante tomar en cuenta el hecho de que el ser humano está buscando también un sentido. Regreso al sentido porque es algo fundamental que quería topar. Dos cosas. La una parte es que el consumo del cannabis científicamente, para que pueda generar los resultados que se espera, es preferible empezar su consumo a los 25 años. Es decir, si se empieza el consumo antes, hay un problema en la parte del cerebro prefrontal. Si entonces el cerebro prefrontal, que es la parte que nos permite tener los valores y la parte ética de nosotros, en la adolescencia todavía no conecta. Es por eso que el adolescente a veces es impulsivo, ¿no? Entonces, eso significa que el consumo del cannabis se recomienda a partir de una edad adulta. Sí, correcto, correctamente. Eso es importante tomar en cuenta porque si se lo consume antes de esta edad, fisiológicamente el cerebro no puede adaptarse a ciertos cambios que le ha permitido. Con mayor razón, entonces la familia juega un rol importante. Definitivamente. Ahora, voy donde Ricardo y por favor pónganme la tabla de dosis máximas de portabilidad de drogas. De acuerdo a la resolución aprobada el pasado 31 de mayo del 2013, se establece esta tabla que indica lo siguiente: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta de base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0.1 gramos de heroína, 0.015 de éxtasis, 0.040 de anfetaminas. Y voy donde Ricardo Lor, ya que esto sale del concepto. Algunos dicen, qué irónica, se prohíbe consumir licor los domingos, pero sin embargo se podría permitir estas dosis máximas de portabilidad de drogas. No es que esos todo mensajes el mundo, me llegan al Twitter, así por si es, acaso. sí. No es que esto permite que todo el mundo pueda hacerlo. No es que dice, ahora ya está legalizado y vamos a acogernos a esa tabla. Mucha gente ha hecho comentarios un poco irónicos de este asunto, ¿no? Ya consumí 10, deme 10 más. No, esto va hacia un público muy concreto, el sector judicial. ¿Ya? A las personas que están, que son detenidas por tráfico y que llegan a ser criminalizadas, penalizadas. No es posible que tengamos una persona con 12 años de cárcel por haber portado 1 gramo de pasta base de cocaína. Año 2011, causa 0034 en Zamora Chinchipe. Una persona condenada a 12 años por portar 1 gramo nos parece algo terrible. Más daño le hizo la cárcel que la propia droga. Exactamente. Entonces, aquí hay varios factores. La exclusión social. No todo uso implica que ya la persona está llegando a una dependencia de drogas. Mucha gente usa drogas, mucha gente usa, pero no llega a un consumo problemático, peor a la dependencia. Entonces ahí es donde tenemos que tener una mente un poco abierta en este sentido. En un colegio
encuentran a un estudiante que tal vez por primera vez se acercó a la sustancia. Curiosidad, como bien lo expresó de aquí, malestar, dolor, maltrato en su familia, cualquier tipo de problemas. Es excluido del sistema educativo. Eso realmente va a tributar mucho más a ahondar este problema que llevarle a un tratamiento. Muchísima gente, el 45% de la gente que está en la cárcel aquí en este país, de los 13.000, están relacionados con tráfico, delito de drogas. Pero de todos los que están ahí, ¿qué porcentaje realmente son traficantes? Los otros son personas consumidoras. Ahora, y eso me lleva a pedirte una precisión en relación a lo que mencionó Felipe Ogás, que mencionaba que el Ecuador no es un país productor y es un país poco consumidor, pero eso no guarda relación con lo que se mencionó aquí, que 6 de cada 10 o habían probado o consumen todavía. Bueno, el uso a nivel de alcohol, por ejemplo, alguna encuesta que se hizo en CONSEC hace años, 79.6% han usado alcohol, pero no quiere decir que están pues en esa situación ya de consumo problemático. Ahí hay una precisión muy interesante que CONSEP está haciendo también a nivel de estudios, ¿no? No es que ya el que probó alguna vez lo mete a las estadísticas, tiempo de uso, frecuencia con que ha consumido y cantidad. Se puede que haya probado una vez en mis 60 años de vida, el otro puede haber probado todos los años en sus 60 años de vida, y así, ¿con qué frecuencia? Todos los días, ¿qué cantidades? Hay gente que lo hace de manera social, de manera recreativa y al consumo. Entonces, todo esto tiene que distinguirse. Esta ley, la ley de drogas actual, no distingue eso, no permite esa distinción y va a la criminalización. Eso sí es bastante grave. Y Juan, ¿qué opinión te merece el tema de lo que dijo Felipe Ogás en términos de permitir que ciertas comunidades produzcan cierta determinada droga para consumo personal? Antes todavía, refiriéndome a lo que dijo Felipe, bueno, yo me alegro que haya dado datos que no parecerían tan preocupantes, así como habló él, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, no sé si tienen la estadística de cómo va el gráfico, si estamos todavía en un nivel de bajo consumo, pero eso está creciendo. El tema es la tendencia, ¿no? Exacto, la tendencia, lo que se está leyendo en estos días en los periódicos de colegios, etcétera, las estadísticas aquí de 6 sobre 10 han probado, en una edad en que no están en condición de calcular las consecuencias terribles que vendrán. Ahora, yo no sé hasta qué punto la marihuana crea adicción, eso no está fuera de mi competencia, digamos, pero... No la he probado. Pero digamos, no esperemos devolvernos como Afganistán, que es el primer productor mundial de heroína, pero hay un altísimo porcentaje de la población que está tremendamente afectada, no puede trabajar y el por tema el también uso. es lo que decía Lobsang, es la combinación de marihuana. Me piden un punto de orden, Ricardo. Sí, en relación a la jerarquía de adicciones que se tocó aquí, la droga más difícil de dejar, sí, tabaco, nicotina. Sigue heroína, cocaína, alcohol y marihuana. No se conoce de muerte por sobredosis de marihuana. Pero la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en todo el mundo. Así es, el 80%, más de 200 millones de consumidores. Lobsang. Sí, es que creo que es una droga no considerada como tal, sino es una sustancia que hace pensar. Ese creo que es la parte fundamental del uso y lo que entra en la polémica, porque no solamente es lo que se concibe como pegarse un porro y volarse, eso es algo muy pobre, muy superficial. Tomen en cuenta que desde la antigüedad se ha utilizado la sustancia para poder desarrollar la creatividad. Y una de las investigaciones contemporáneas inclusive plantea que el consumo de cannabis aumenta la inteligencia, debido a que genera conexiones nerviosas distintas en el cerebro, en otras partes del cerebro. Entonces estaríamos hablando de una concienciación de algo con respecto a uno mismo. Cuando uno consume cannabis no se vuelve violento, se vuelve introspectivo y se pone alegre. Entonces serían políticas de felicidad para el Estado también. Ayudar a que las personas puedan ser felices con un consumo controlado al principio y luego con un consumo responsable, porque al principio se necesita facilitar el libre albedrío, tenemos la capacidad de escoger, pero esa libertad, como hablaban al principio, implica una responsabilidad de la libertad que se nos ha dado. ¿Tú qué opinas de lo que acaba de decir Lobsang, Napoleón? Pudiera tener un efecto positivo, pero cuando estamos hablando de niños escolares y de adolescentes, en un medio como el nuestro, donde en realidad reconocemos que la familia tiene verdadera
disfuncionalidad. O sea, tenemos que partir de la realidad y que actualmente, y de la idiosincrasia de un país. Como ya mencionaste, no hay padre, no hay madre durante el día. Nosotros ayudamos a casos donde los padres salen 5 o 6 de la mañana, regresando a las 8, 9, 10 de la noche. Y los chicos pasan absolutamente solos. En algunos casos una abuela, una tía, pero un buen número de casos actualmente solos ellos. Entonces, ellos no tienen los conceptos que estamos hablando aquí. Ellos no conocen todavía el desarrollo, lo mal que lo están haciendo. Y en ese sentido necesitamos otra vez volver a que los campos educativos, comenzando por la familia, tienen una función específica para evitar que esto se desarrolle. Ok, antes de volver con Juan, aquí lo interrumpí porque él estaba desarrollando y él hablaba de un tema interesante. Habría que analizar la tendencia, porque en este sentido, evidentemente, el narcotráfico, que es el que ofrece la droga, si hay oferta es porque hay algún mercado de consumo, ¿verdad? Pero y evidentemente ellos tienen su propia estrategia de mercadeo, por llamarlo de alguna manera, que termina siendo el microtráfico, sobre todo en los niños y en los estudiantes. Es decir, los trae, los convierte en adictos y los incluye en la comercialización. Y termina el microtráfico a través de la escuela. Entonces, Mariuxi, veamos lo que opina la licenciada Ketty Flores de Rivera, rectora del Colegio Nacional Guayaquil. Al haber normado que una cantidad en gramos como máximo se pueda cargar y en poderes de cualquier persona de nuestra sociedad civil ecuatoriana, se estaría dando luz verde a que el problema del consumo y que posteriormente pues con repetidas ocasiones pueda llevar a la adicción y Dios no permita incluso hasta la muerte, que se dé paso así tan de fácil cuando nosotros como instituciones educativas hacemos denodados esfuerzos conjuntos con maestros, con padres de familias, en talleres, para lograr a través de una gestión proactiva evitar que nuestros estudiantes caigan en las garras del consumo de sustancias estupefacientes. Gracias a la licenciada Ketty Flores Rivera. Juan, ¿qué opinas? Aprovechando ese signo de interrogación que pusiste en cuanto a la tendencia, lo que dijo Ketty y lo que mencioné yo en el sentido de que esa estrategia para generar adicción y luego introducirlo en la comercialización. Bueno, yo no tengo datos porque aquí estamos escuchando muchas cosas desde el punto de vista diferentes, pero habría que poder ver claramente desde, no sé, el 2000 hasta el 2013, cómo aumentó en los colegios, cómo aumentó entre los adolescentes. Y quisiera aquí hacer una acotación. La familia es fundamental, pero tengamos presente, hay muchas familias disfuncionales y las familias que trabajan que están ausentes también prácticamente. Hay el Estado, hay las autoridades seccionales. Creo que debe también haber entidades intermedias. Hay que apelar a la iniciativa ciudadana, hay que crear espacios adicionales, además de la escuela, para recreación, para una infinidad de actividades lúdicas, creativas, no sé, periodismo, exploraciones con los chicos, porque la educación es una cosa sumamente compleja. Y espacios que desarrollen pensamiento crítico para los niños. Los barrios, las juntas parroquiales, lo que sea, deben organizarse porque este va a ser un problema que nos destruye. Estaba leyendo que en este momento hay en Estados Unidos más negros presos por droga que esclavos al momento en que estalló la guerra de secesión. Es decir, es un problema enorme que afecta totalmente una etnia muy numerosa en Estados Unidos. Aquí es otra la situación, pero digamos, si la tendencia es hacia el agravamiento rápido, hay que apelar a todas las fuerzas, Estado, autoridades, familia, por supuesto, donde la hay, lo que queda de la familia, pero después hay que, la iglesia también debe intervenir, los centros educativos, no fijarse solo en programas escolares. Gracias, Juan. Veamos qué opina entonces Gabriel Buitrón, activista de Ecuador Canábico. La distribución de la producción mediante
igual industrias nacionales y comunitarias. Nosotros queremos encajar todo esto desde la democracia directa a un aspecto que ya nos es permisible con la Constitución de 2008 y también desde la economía popular y solidaria. Lo que proponemos nosotros en un primer punto son las asociaciones, es decir, que los usuarios que sean informados y que estén capacitados puedan producir mediante asociaciones las propias, al menos en el caso del cannabis, que puedan proveerse, autoabastecerse sin tener que entrar al mercado negro. Existe flujo de sustancias con propiedades psicoactivas y lo manejan y lo venden al público, entonces es narcotráfico lícito. Nosotros no queremos que el cannabis ni que ninguna otra de las sustancias con propiedades psicoactivas entren en el libre mercado. Queremos más bien que haya una propuesta integral de regulación, de cómo asumir también la población civil responsabilidades. Esto no se trata de vender drogas afuera de los colegios. Esto es para acabar con esas políticas de venta de drogas afuera de los colegios o al interior de los colegios. Recordemos que la mayor motivación que tienen las personas para vender drogas a adolescentes es engancharles a un consumo progresivo de nuevas sustancias cada vez, pero para obtener dinero, un rédito económico. Nosotros no queremos que haya ese rédito económico. Bueno, vamos, ya me quedan 2 minutos, 30 segundos cada uno para las conclusiones. La opinión sobre nuestro último invitado que opinó a través de este directo, Gabriel Buitrón. Vamos, Lobsang. En este caso pienso que hay que tomar en cuenta qué es la planta. La planta viene de la naturaleza y por tanto la planta mismo tiene una connotación fuertemente espiritual. Hay que tomar en cuenta que la planta estuvo antes que los humanos. Entonces es algo que de alguna forma se encuentra en una parte histórica y hace parte de nuestra idiosincrasia también. Y está en nuestro cerebro también, porque tenemos receptores de cannabis en el cerebro. Entonces es una sustancia que ha estado con nosotros desde siempre. Gracias, Lobsang. Napoleón. Yo considero que debemos tener todo el tino necesario, los adultos en general, en el sentido de cómo inducir a nuestros niños y a nuestros adolescentes sobre la situación misma, de lo que significa una adicción, de lo que significa una droga. Si concienciamos a ellos que esto es bueno, esto es malo, y él decide, definitivamente será su responsabilidad. Ricardo. Generar espacios de participación, conversatorios en la familia, sobre este y otros temas, drogas, sexo, violencia, ¿no? Donde los jóvenes expresen sus inquietudes y puedan recibir las orientaciones, no las obligaciones de cómo tienen que vivir su vida. Gracias, solo utilizaste 20 segundos en tu conclusión, Juan. Espacios de discusión y de mentalización, también espacios para tenerlos ocupados, entretenidos, interesados por cosas que en esa edad les guste. De otra manera llenan en el vacío con algo ilícito. Gracias, Juan. Juan, muchas gracias. Ricardo Lor, muchas gracias. Napoleón Vázquez, muchas gracias. Lobsang Espinosa, muchas gracias. Y también a nuestros amigos que intervinieron, Juan Carlos Lobato, Felipe Ogaz, Ketty Flores de Rivera y Gabriel Buitrón, también muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, también muchas gracias por la sintonía. Y recuerde, ¿qué papel está jugando usted, ciudadano, televidente que nos está mirando en este análisis, en este gran debate, por cierto, y cómo pensamos aportar positivamente para reducir la adicción y luchar contra este mal llamado droga? Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo día domingo. Gracias, señores. Mujeres, el 60% manifiestan que alguna vez lo consumieron o que siguen consumiendo, el 60%. De tal manera que es altísimo la inclinación por entrar a probar, a investigar, exactamente, es bastante. A investigar y luego se quedan allí. Pero es importante saber por qué, y esa fue la investigación, por qué entra. Algunos por curiosidad, un porcentaje mínimo, pero una gran mayoría por la problemática que viene desde la familia hasta la sociedad genérica. Recordemos que la problemática que en esto menciona Napoleón Vázquez, que viene desde la familia y la sociedad, recordemos los altos indicadores de violencia intrafamiliar. Todas estas rupturas en las familias generan alteraciones
en cada uno de los individuos que la conforman. Por tanto, de pronto, cuidado, esto se nos transforma también en válvulas de escape. Y una precisión, Napoleón, antes de pasar a donde Ricardo, dice, esto lo que va a brindar es más facilidad. Y como no hay educación sobre este ensayo, palabras textuales, te he citado, puede traer serias consecuencias. Esa parte ya la concluyo yo. Pero cuando hablas de más facilidad, esto podría concluir entonces que podría haber más venta por volumen. Es que es muy difícil que hayan autoridades que en cada colegio, en cada zona escolar, haya un policía para cada chico pesando los gramos de lo que está consumiendo. Pero si estamos hablando de tema escolar y estamos hablando de colegio, estamos hablando de menores de edad, y ahí sí el tema es ilícito, es decir, por ahí no pasaría. Estamos hablando de mayores que tengan estos tipos de adicciones, porque sería prohibido venderle a un menor de edad tal cual como es prohibido vender un licor, un alcohol, cualquier tipo de alcohol a un menor de edad. Sin embargo, está comprobado que en realidad se lo hace. Tenemos en tratamiento a muchos niños desde los 10 y 11 años consumiendo droga. 10 y 11 años. 10 y 11 años. Estamos hablando de quinto y sexto hasta séptimo de básica, nivel escolar. Que es tremendo. Voy donde Ricardo Lor, líder de prevención. Hola amigos televidentes, bienvenidos en este domingo 7 de julio a otro programa de Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y les doy la bienvenida. El día de hoy para tratar sobre un tema que se está debatiendo en muchas partes del mundo y tiene que ver con la legalización de consumos de cierta droga y el tema de las adicciones y cómo luchar contra esas adicciones. En el mundo entero, los que promueven la descriminalización de las drogas cuentan con la intervención de algunos notables, algunas personas representativas como expresidentes destacados, líderes internacionales, intelectuales e incluso empresarios. Las voces de los integrantes de la Comisión Global sobre la Política de Drogas, que en un informe publicado el 2 de junio del 2011 recomienda a los gobiernos reconocer que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado, obliga al mundo a repensar. Y lo cierto es que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. Nos obliga a repensar estrategias, no solo desde el punto de vista policial o militar, sino repensar en la lucha contra la adicción. Y en ese sentido hay algunas recomendaciones para el cambio. Uno, finalizar la criminalización y marginalización de quienes consumen, pero no dañan a otros. Experimentar modelos de regularización legal de drogas, especialmente la marihuana, poner a disposición variadas modalidades de tratamientos para los adictos y usar principios de derechos humanos tanto a usuarios como a los involucrados en las bases del mercado de drogas, cultivadores, pequeños comerciantes, mulas. Para tratar sobre estos temas, en la necesidad de repensar sobre la lucha contra la droga y la adicción, veamos a quienes hemos invitado. Juan Botazo Boetti. Conciencia, y el tema pasa por el tema de que esos excesos, tomar conciencia de que esos excesos realmente generan un daño a la vida del ser humano. Un problema, exactamente. El ser humano necesita saber sus límites, ¿no? Y aparte de eso, el ser humano en bendita hora tiene libre albedrío, pero esa libertad necesita también una responsabilidad con respecto a la libertad. Libertad con responsabilidad, derechos y obligaciones, y una gran corresponsabilidad. Por cierto, Napoleón Vázquez, el tema de las adicciones. El tema de las adicciones es un tema severo, es un tema que requiere tratamiento, es un tema que tiene que vérselo como salud pública. Y una de las causas de que se esté debatiendo el tema de la legalización es casualmente diferenciar este tema, que no es un acto criminal consumir, sino más bien que se consume por un tema de una adicción, de una enfermedad, y por tanto hay que tratarlo como una enfermedad. Pero el tema de la legalización en de consumos mínimos de droga y deporte, de ciertas drogas, es la solución. Definitivamente, haciendo muchas entrevistas a diferentes estudiantes de diferentes áreas, podemos tener una muestra de lo que significa
en la vida de los consumidores, que más está en realidad en la adolescencia y la juventud y adulto, implica que ellos responden en el sentido de que van a tener más facilidad, porque es un ensayo esto de la ley, es un ensayo, pero definitivamente no hay todavía una educación de ese ensayo para que la gente comprenda que es en beneficio de la humanidad el aplicar ciertas normas. De tal manera que muchos jóvenes han respondido manifestando que por fin van a tener más libertad. Fíjese, es una confusión, es una confusión. La segunda cosa que ellos contestan en prioridad es que en realidad van a poder satisfacer varios problemas que son los que se atienden en el área terapéutica. Nosotros tenemos una estadística en PROEPS donde durante el año lectivo que está terminando, 2012-2013... En la sierra. Sí, aquí en la sierra, definitivamente hay un porcentaje entrevistados, algo como unos 1.200 jóvenes entre hombres y mujeres. Doctor en misionología, teología y antropología por la Universidad Gregoriana de Roma. Fundador y actual presidente del Centro Cultural Abya Yala. Cofundador de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Miembro de la Real Academia Nacional de Historia. Director de Proyectos Sociales Juan Botazo. Lobsan Espinosa, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Psicoterapeuta certificado por la Universidad de León de España. Máster en Salud Mental de la Universidad de León de España. Consumidor médico de cannabis. Científico, investigador de la conciencia mediante psicoactivos, como la mescalina, LSD y el THC-25. Napoleón Vázquez, doctor en Psicología Educativa por la Universidad de Columbia de Estados Unidos, máster en Orientación Familiar de la Universidad Autónoma de México, experto en crisis de la adolescencia, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, director del Centro de Programas Educativos de Psicología y Salud, PROEPS. Ricardo Loor, orientador integral, licenciado en Psicología, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guayaquil, diplomado en Transformación Educativa por la Universidad Edgar Morin de México, líder de Prevención en Drogas de la Dirección Regional del Litoral del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONCEP. Bueno, ellos son nuestros invitados y les doy la bienvenida. El doctor Juan Botazo Boetti, Ricardo Loor, Napoleón Vázquez y Lobsan Espinosa, con quien vamos a tratar este tema. Comienzo con Lobsan Espinosa. Lobsan, el tema de la droga, el tema del narcotráfico es una realidad. Y es una realidad que mueve lamentablemente mucho dinero en el mundo. Y digo lamentablemente mueve mucho dinero en el mundo porque mientras este negocio siga siendo rentable, el tema va a ir creciendo, y el problema es que la comercialización de la droga encuentra seres humanos vulnerables que les genera adicción y les daña y les afecta el desarrollo de sus vidas. En ese sentido, lo que se está discutiendo en el mundo, lo que dije que este conjunto de notables está proponiendo y lo que hoy se debate sobre la legalización del consumo de drogas, de ciertas drogas, por cierto, ¿consideras tú que es la solución al tema? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Me parece que este es un tema definitivamente importante para ponerlo en la palestra pública, principalmente por un hecho fundamental. Las partes mecánicas, es decir, el control que se ha ejercido sobre quienes han consumido o quienes siguen consumiendo drogas, son políticas destructivas, son políticas que no han permitido ni siquiera una restauración de la persona en el caso de la adicción. Y vemos que esto se ha propagado por todo el mundo debido a que estamos viviendo un momento importante de transición. Cada vez que hay transiciones, y en este caso es el combustible, cada vez que el combustible empieza a cambiar a lo largo de la historia, ha cambiado completamente la vida de las personas. Entonces, al cambiar el combustible, también estamos cambiando la mente. Y la mente en este caso hace que empiece a emerger ciertos elementos que se denominan en psicología un revival arcaico, y esto tiene que ver con el consumo de sustancias. Hay que tomar en cuenta que desde la más remota antigüedad el ser humano ha estado en contacto íntimo con las sustancias, lo que le ha producido una evolución en su parte tanto espiritual como evolutiva.
Hay que tomar en cuenta algunos detalles, por ejemplo, de las investigaciones que se han hecho acerca del consumo de hongos en las sociedades humanas, y se ha establecido con evidencia muy clara desde los egipcios y antes que el consumo de hongos era algo que favorecía el contacto con lo espiritual. Entonces pienso que en este momento histórico en el que estamos viviendo de transición y de regresar a una parte primitiva nuestra espiritual, es un tema del que se debe tomar muy en cuenta, porque si estamos viendo eso desde un punto de vista psicológico, la propagación de toda esta lacra social que se denomina narcotráfico y todo lo que lo implica, nos están diciendo que la sociedad está enferma y necesitamos ponerle alguna solución a esta enfermedad. El tema pasa entonces por la necesidad de generar conciencia, movilizar